Bueno, pues vamos a empezar entonces. A ver, la sesión anterior nos habíamos quedado en esto, habíamos conocido lo que es la divergencia, que es lo que le vamos a llamar invariante. Más al rato les digo por qué son invariantes, ya que veamos todos. Eh, esta característica que tienen los campos vectoriales de divergencia la definimos como... aquí se me fue algo importante. Aquí no lleva los vectores. Los que llevan los vectores IJK, pues es el campo vectorial que tienen ahí abajo. Entonces, si tenían un campo vectorial, calculando las derivadas parciales de cada una de las componentes del campo, la primera en X, la segunda en Y y la tercera en Z, obtenían lo que se conoce como la divergencia, que la podíamos expresar pues de esta forma, como nabla, el operador nabla, punto el campo vectorial, haciéndole el comentario de que no es como tal un producto punto, sino que es la notación de lo que es la divergencia. Y entonces, habíamos visto que la divergencia nos ayuda a determinar cómo se está comportando el campo vectorial si lo consideramos como, por ejemplo, un fluido, ¿no? Dimos el ejemplo de una calle inundada que tenía una fuente, entonces ahí la divergencia era mayor a cero, o que tenía un sumidero donde la divergencia era menor a cero. Si no existían fuentes ni sumideros en todo el campo, es decir, de manera uniforme, pues al campo le vamos a llamar solenoidal y su divergencia tendría que ser igual a cero. También vimos una explicación de dos de las ecuaciones de Maxwell para la definición de la teoría electromagnética, y que nos dimos cuenta que la divergencia nos ayuda a indicar que el campo eléctrico tiene fuentes, que son cargas positivas, tiene sumideros, que son cargas negativas, y que el campo magnético no tiene ese tipo de situaciones, es un campo solenoidal. Bueno, pues continuando con esto y tomando este medio recurso mnemotécnico de que la divergencia la podemos calcular como nabla.f, como si fuese un producto punto aunque no lo sea, ¿cuál es el otro producto vectorial que conocen, aparte del producto punto? El producto cruz. Entonces, lo que podemos hacer es definir otro invariante, que le vamos a llamar el rotacional. El rotacional lo podemos definir de la siguiente manera. Otra vez el operador nabla, cruz, un campo vectorial. No es como tal un producto cruz, es nada más la indicación de que podemos realizarlo como si estuviésemos realizando un producto cruz, pero en sí no es eso. Y entonces, arreglando al operador nabla, como si fuese un vector, que les reitero, no es un vector, el campo vectorial y pues los vectores unitarios, vean que es como un arreglo del producto cruz, pues entonces podemos calcular este elemento que es el que llamamos el rotacional, donde el campo pues tendría que ser F1 en I, F2 en J, F3 en K. A diferencia de la divergencia, este invariante sí nos va a dar como tal un vector. La divergencia nos daba una función escalar. Aquí nos va a dar una función vectorial. Entonces,
Este nuevo operador rotacional es importante porque podemos tomar en consideración el significado geométrico del producto cruz y trasladarlo directamente hacia este invariante. Cuando calculamos el producto cruz, siempre nos devuelve un vector perpendicular al plano que contiene los vectores que están involucrados. Ahora, el rotacional, como seguramente ya intuyeron por el nombre, está relacionado con la rotación. Entonces, yo puedo tener un campo vectorial que hace esto. Alrededor de un punto, todos los vectores se están arremolinando. Es decir, están rotando alrededor de ese punto. Bueno, pues sucede que cuando calculamos el rotacional, lo que vamos a obtener es un vector, una función vectorial de variable vectorial. Vamos a obtener un campo vectorial que va a ser perpendicular. Va a ser perpendicular al plano de rotación de este campo vectorial F. Y a este le podemos llamar omega, que es conocido como el vector vórtice o de vorticidad. Entonces, el rotacional nos ayuda a indicar los lugares donde el campo vectorial se está remolinando. Ahora, esto pues es sumamente importante en la mecánica de fluidos, porque hagan de cuenta, el ejemplo clásico que se pone es el siguiente. Imaginen que tienen una corriente de agua. Y pues ustedes echan una rueda de madera en esa agua. Y pues la corriente lo que va a hacer es hacer rotar esa rueda. Esa es la representación del rotacional. ¿Qué tan susceptible es un fluido a rotar? ¿Ustedes conocen algún fenómeno de mayor impacto que este de arrojar una rueda sobre una corriente de agua? ¿Algún fenómeno que cree mayor impacto respecto a pues a la vida como tal de la especie humana o dentro del planeta? Un tornado o un huracán. Entonces, ahí pueden ver el navegador. Bueno, la imagen que les estoy presentando es una representación del huracán Katrina que azotó Nueva Orleans en el 2005. Y si lo representamos como un campo vectorial, ahí pueden ver las flechitas en color rojo y en color amarillo, pues resulta que se están arremolinando alrededor de un centro. Entonces, los fenómenos meteorológicos los podemos estudiar a partir de qué tanta susceptibilidad tiene la atmósfera en el punto donde se está formando la tormenta a rotar. Sabemos de todas las categorías que hay de ciclón tropical, desde depresión, tormenta, huracán de tipo 1 a 5, y mientras más fuerte sea la tormenta, pues su susceptibilidad a la rotación es mayor. Entonces, la vorticidad precisamente nos puede ayudar a analizar qué tan susceptible es un área de la atmósfera a presentar este tipo de fenómenos. Por acá tengo una paginita que se llama Science Direct. Se las voy a poner en el chat y de todos modos cuando les suba este video les voy a poner el
el vínculo a esta página, en el cual estudian precisamente esto que les digo de la vorticidad. Vean, por ejemplo, aquí, respecto a la imagen del fluido y cómo se realiza la rotación de la rueda de madera que está sobre ese fluido. Entonces, tiene varios artículos que tiene que ver con la dinámica de la atmósfera, que les presentan varias cuestiones. Por ejemplo, aquí podemos observar que aquí está el uso del rotacional para la dinámica meteorológica. Por ejemplo, aquí este rotacional pues es la vorticidad relativa y esta es si no mal recuerdo, aquí no lo menciona. Bueno, es la vorticidad respecto de la atmósfera. Y tiene muchos articulitos, incluyendo algo que vamos a ver más adelante que se conoce como la circulación. Pues ven, acá tengo la definición de la vorticidad, tal cual como se las comenté hace un rato. Les voy a pasar este hipervínculo aquí en el chat y se los pongo también en la descripción del video. Bueno, entonces, existen otros fenómenos que no tienen que ver con como tal, con los fluidos, como el aire, como el agua. Y esos fenómenos tienen que ver con el electromagnetismo. Ya habíamos visto dos de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, de las cuatro que nos faltan, de las dos que nos faltan, tenemos la siguiente. Recordemos que E es el campo eléctrico y B es el campo magnético. Entonces, si calculo el rotacional de un campo eléctrico, el resultado que voy a obtener es la derivada parcial del campo magnético respecto del tiempo. Es decir, traduciendo a palabras más simples, el campo eléctrico me va a producir un vector que es perpendicular a él y que va a variar respecto del tiempo, va a cambiar respecto del tiempo. Ese campo, ese nuevo vector es el campo magnético. Lo podemos ver en una bobina, por ejemplo, yo tengo una bobina como esta. Si hacemos circular una corriente eléctrica por esta bobina, pues resulta que esa corriente eléctrica va a estar girando alrededor de un punto, es decir, es un campo vectorial como el que teníamos anteriormente, que va a estar girando alrededor de un punto, de tal forma que se va a generar un vector que es perpendicular a ese campo magnético, ese campo eléctrico, y que va a variar con el tiempo. Eso quiere decir que el campo eléctrico me genera un campo magnético. Cuando este campo eléctrico lo hago variable con el tiempo, que es al hacer circular una corriente eléctrica por esta bobina, pues me va a generar un campo magnético variable. Y es precisamente el principio con el cual funcionan pues, todos los motores. Por ejemplo, la licuadora. Necesitamos una corriente eléctrica para hacer girar el rotor y que ese rotor pues está siendo movido debido a un campo magnético que es variable, ¿sí? Para generar, por ejemplo, la energía eléctrica, lo que hacemos es lo contrario. Usamos un campo magnético para generar electricidad y esa electricidad pues va a ser variable con el tiempo, una corriente eléctrica, ¿sí?
Entonces, con esta ecuación de Maxwell y con esta otra, y aquí ya no me alcanzó el espacio. Lo que estamos indicando es, con la primera, pues que el campo eléctrico me genera un campo magnético. Y con esta otra es que el campo magnético, pues me genera un campo eléctrico. Entonces, recordemos que si tenemos aquí nuestro imán, las líneas de campo magnético hacen esto. Sí. Tengo el norte y aquí tengo el sur. Pues con las líneas de campo magnético es más intuitivo verlo. Están girando sobre sí mismas, se cierran sobre sí mismas, lo cual me permite pues inducir una corriente eléctrica en sentido perpendicular y pues eso me va a generar precisamente un campo magnético, ¿sí? Bueno, pues entonces con estas ecuaciones, utilizando el rotacional, estas dos últimas ecuaciones de Maxwell, estamos complementando todo el resto de la teoría electromagnética, en el cual pues podemos establecer que tanto la electricidad como el magnetismo no son fenómenos aislados como se pensaba en un inicio, sino que son fenómenos que están completamente acoplados uno con el otro. Ahora, una cosa importante, una precisión importante. Podemos llegar a tener que el rotacional del campo eléctrico pues nos devuelva el vector nulo. Y en este caso, eso quiere decir que el campo eléctrico no es variable como sucede cuando hacemos circular una corriente eléctrica sobre una bobina. Eso quiere decir que el campo es electrostático y pues nada más tendría, por ejemplo, una carga fija. Por ejemplo, la carga positiva, que ya sabemos que es una fuente. El campo de esta carga, de esta única carga positiva, pues saldría en todas direcciones a partir de ella, de la carga. Y pues, como pueden ver, con con ese bosquejo del campo eléctrico estático, pues no existe rotación, no existe como tal un punto sobre el cual se arremolinan los vectores, entonces su rotacional es cero, y entonces decimos, bueno, no cero, vector nulo, y entonces decimos que el campo eléctrico, electrostático E, y aquí les pongo la notación de que es estático, no es variable, si es variable sí existe el, el rotacional es diferente del vector nulo, aquí el campo eléctrico es estático, entonces decimos que es irrotacional. Cuando a un campo vectorial se le calcula su rotacional y nos da el vector nulo, pues decimos que es irrotacional, porque no, sus vectores no giran alrededor de un punto, entonces eso quiere decir que es irrotacional. Entonces vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial. U de x, y, z. Ay, me faltó el i.
Este es el campo que vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, lo que vamos a calcular es el rotacional de este campo vectorial U. Ahora, una cosa importante. De acuerdo a cómo tenemos la definición de rotacional, necesitamos forzosamente las tres componentes. En caso contrario, pues como tal, por ejemplo, un campo vectorial en R2 no tiene como tal un rotacional porque sería un vector perpendicular al plano de giro del campo y pues en R2 ya no tenemos otra dimensión. Entonces aquí necesitamos forzosamente las tres componentes I, J, K, o al menos hacer alusión, aunque solo tengamos dos componentes I y J, hacer alusión de que estamos trabajando en el espacio vectorial R3, ¿sí? Bueno. Entonces, calculando el rotacional de U. Voy a poner primero aquí las componentes. Los operadores y los vectores. Ah, y cuadrada, aquí se me fue el cubo. Este es y cuadrado. Y listo, pues entonces vamos a calcular las componentes y pues aplicamos lo mismo que el producto cruz, de manera similar al producto cruz. Entonces elimino estas y tendría parcial respecto a y 2xyz cúbica, que sería este, menos parcial respecto a z, que sería este. Y esta es la componente del vector i. Ahora, para la componente del vector j. Más. Bueno, menos. Nada más déjenme quito las líneas para que no quede todo encimado. Así, menos. Parcial respecto de z. No es cierto, esta. Parcial respecto de x. Menos parcial respecto de z. Esto en el vector j. Más pues ahora en k. Y me quedaría parcial respecto de x menos yz sobre x cuadrada menos parcial respecto de y. Aquí me va a quedar más por la derivada de e a la menos y, pues la derivada de la exponente es menos por el menos de este producto, pues por eso me queda más. Y todo esto en el vector k. Y pues listo, este sería nuestro rotacional. Nos va a quedar un poquito más largo que la divergencia, porque vamos a tener las tres componentes, no necesariamente se van a simplificar.
Y de esta forma tendría que el rotacional, lo voy a escribir de la forma más compacta posible. Aquí voy a distribuir el signo negativo sobre la componente J. Y pues ya no me alcanzó para la de Z. Bueno, no importa. Y ahí está. Ese sería el rotacional de este campo vectorial. Si tenemos el campo vectorial, utilizando el sistema de coordenadas curvilíneas UV, UVW, que también es unitario, de esta forma. Entonces, el rotacional lo vamos a calcular de la siguiente forma. De la misma manera que en la divergencia, pues tengo que multiplicar por 1 entre el producto de los factores de escala. Y pues ya dentro del rotacional, pues voy a tener las parciales respecto a U, respecto a V, respecto a W. Voy a tener cada componente multiplicada por el factor de escala. Y además cada vector unitario también va a estar multiplicado por su factor de escala. Y esta vendría siendo la expresión del rotacional para un sistema de coordenadas curvilíneas UV. Ahora, es un poquito más largo, sí, y pues es precisamente debido al ajuste por los factores de escala. Entonces, en la lectura 20, ahí tengo toda la demostración de por qué es que calculamos el rotacional de esta forma. Para que pues veamos aquí rápidamente un ejemplo para calcular este invariante en el sistema de coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, la misma sugerencia que les hice para la divergencia. Nunca se olviden de los factores de escala. Cada vez que hagamos un cambio de coordenadas, hay que tener presente todos los factores de escala que se involucren en ese sistema de coordenadas, en el sistema curvilíneo, para que no tengamos algún error al momento de realizar las operaciones involucradas, ¿sí? Pues bueno, a ver, les voy a poner aquí el campo. Es en el sistema de coordenadas esférico. Ah, este no es phi. Es θ. Bien, pues ya tengo ahí entonces lo que sería
el campo vectorial que vamos a manipular en este momento. A ver, antes de hacer cualquier cuestión, ¿se acuerdan de cuáles son los factores de escala de este sistema de coordenadas? Uh-huh. Son estos. Cuando tenemos 1, el radio, y 1 es en el sistema de coordenadas cilíndrico. En el sistema de coordenadas esférico, los factores de escala son 1, el factor de escala en ρ es 1, el factor de escala en phi es ρ, y el factor de escala en θ es ρ seno de phi. Entonces, a ver, pues voy a armar el rotacional. Tomando en cuenta que esta es la componente F2, porque la primera variable del sistema de coordenadas esférica es ρ, y aquí el vector ρ no está presente, entonces su componente es 0. El segundo vector es phi, y por eso ese coeficiente ρ es la función 2. Y el tercer vector es θ, entonces todo esto es la función F3. Entonces aquí también tengan cuidado cuando alguno de los coeficientes no está presente. En la base IJK, pues ya es prácticamente una identificación automática. Aquí sí tengan cuidado cuando alguno de los coeficientes no está presente, porque entonces tienen que fijarse cuál es el vector dentro de esta base que no está presente, y entonces el lugar de ese vector tendría que ser un coeficiente 0, en lugar de esa componente. Bueno, a ver, entonces voy a hacer primero el producto de los factores de escala. Al final me queda ρ cuadrado, entonces el rotacional de F pues es 1 entre ρ cuadrado seno de phi, al multiplicar los tres factores de escala entre sí. Bueno, entonces me dice, aquí en el campo vectorial debería tener los tres vectores, ρ, phi y θ. De inicio no tengo el vector ρ, por lo tanto, la componente que está asociada al vector ρ es 0. Pues entonces aquí va un 0. Ahora, la siguiente componente. Debo multiplicar el factor de escala de la componente en phi, que sería ρ, por la función F2. Entonces, F2 pues es ρ. Entonces, la segunda componente debe ser ρ cuadrado. ¿Sí quedó claro? Bien. Y la última componente, debo multiplicar el factor de escala θ por la componente F3. Cuando hago el producto de esos dos, pues me queda ρ cuadrada seno de phi seno de θ en la última componente. ¿Sí están de acuerdo? Vale. Pues ya pongo entonces aquí las parciales. Parcial respecto de ρ, parcial respecto de phi, parcial respecto de θ. Y arriba pues faltan los vectores unitarios, cada uno multiplicado por su factor de escala. Entonces, el vector ρ pues está multiplicado por su respectivo factor de escala, que es 1. El vector phi está multiplicado por su respectivo factor de escala, que es ρ.
Y el vector z pues está multiplicado por su respectivo factor de escala, que es rho seno de phi. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, pues ahora sí ya podemos proceder a calcular las derivadas parciales. De inicio lo que les recomiendo al calcular es rotacional en coordenadas curvilíneas, sobre todo aquí en esféricas porque tenemos los factores de escala más complicados, es que los vayan poniendo paso por paso, no intenten de ponerlo ya directamente de, de un solo golpe, porque podemos llegar a tener alguna equivocación, ¿sí? Entonces, así, pónganlos paso a paso, ya que tengan un poquito más de experiencia, pues ya lo pueden hacer más pro, ¿no? Digámoslo. En este momento apenas lo conocimos, pues hay que ponerlo paso por paso. Bueno, pues a ver, calculamos el rotacional. Y entonces calculo la parcial de phi menos la parcial respecto de z. Aquí pues esto va a seguir teniendo esto. Entonces la parcial de phi rho coseno de phi seno de z. La parcial respecto de z pues es 0. Esto en el vector rho. ¿Sí está bien ese? Vale. Ahora este vendría siendo menos, voy a abrir otro paréntesis por acá, la parcial respecto de rho, que es 2 rho seno de phi seno de z, menos la parcial respecto de z, que me queda 0. Todo eso multiplicado por el vector rho phi, que vendría siendo esta parte. Más elimino renglón, columna, y me quedaría la parcial respecto de rho menos la parcial respecto de phi, que es por 0, por el vector que tengo acá. Vale. Pues ya nada más para simplificar esto. A ver, nada más rápidamente. Ahora ya voy a distribuir el cociente aquí de los factores de escala por cada una de las componentes y ya después simplificamos. Entonces la primera componente pues nos quedó de esta forma. Esto en el vector rho. Menos la segunda componente nos quedó 2 rho cuadrada. Al multiplicar esta rho por esta, pues nos queda rho cuadrada. Seno de phi, seno de z, entre esto, en el vector phi, y más dos rho cuadrada seno de phi, entre rho cuadrada seno de phi. Todo esto en el vector z.
Y pues ya nada más simplificamos. Ay, ya se me acabó la pizarra. Entonces, rho se simplifica con rho cuadrada entre rho seno cuadrada, entre rho cuadrada seno. Y este se simplifica con este. De tal forma entonces que el rotacional de este campo vectorial U nos va a quedar de la siguiente forma. Coseno de phi entre seno de phi, pues es la cotangente de phi, seno de θ en rho, menos 2 seno de θ en phi, más 2θ. Y ya tenemos el rotacional de este campo vectorial en coordenadas esféricas. A ver, vamos a ver un último ejemplo. Del rotacional. Y entonces nuestro campo vectorial va a ser el siguiente. A este sí le voy a llamar U. Este va a ser de U de X, Y, Z. Bueno, ahí está. ¿Sí se entiende que es un Z cuadrada acá hasta el final? Bueno, entonces vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial. Ahí. Ahí lo tengo, entonces las componentes y este nada más lo voy a recorrer un poquito. Y pues los vectores unitarios. Listo. Bien, pues entonces calculemos el rotacional. A ver, entonces elimino renglón, columna. Y de este lado me devuelve parcial respecto de Y. Menos parcial respecto de Z. Ay, no es cúbica, es cuadrada. Esta es cuadrada. Z cuadrada. Menos parcial respecto de Z. Esto en el vector Y. A ver, parcial respecto de X. Menos parcial respecto de Z. Y el último, que ya no le borré las líneas, pero bueno, ya no importa, el último. Este lo voy a poner con otro color. Sería parcial respecto de X menos parcial respecto de Y.
Bueno, de resultado, ¿qué nos devuelve este rotacional? Cero en todas las componentes, entonces es el vector nulo. Pues resulta que el rotacional de este campo vectorial es el vector nulo. Y al ser el vector nulo, podemos decir que el campo U es irrotacional. Pues entonces vamos a considerar lo que se conoce como el laplaciano. A ver, lo que hemos hecho hasta el momento con la divergencia y el rotacional y desde su curso de cálculo integral es aplicar el operador Nabla para obtener el gradiente, obtener el rotacional y la divergencia, ¿no? El gradiente, pues desde cálculo integral, el rotacional y la divergencia desde el martes pasado. Entonces, lo que hemos hecho con esos operadores, utilizando el operador Nabla, es aplicar la primera derivada parcial. Ahora, si yo puedo derivar nuevamente el campo vectorial o el campo escalar que se trabaja, entonces puedo obtener una segunda derivada utilizando el operador Nabla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo calcular el rotacional de un campo vectorial. Pero como el resultado es otro campo vectorial, pues le puedo aplicar otra vez el operador Nabla y encontrar el rotacional del rotacional. O por ejemplo, yo puedo obtener la divergencia del rotacional. O bien, el rotacional de un gradiente. O bien, la divergencia de un gradiente. Bueno, tomen en consideración que F con testa es un campo vectorial y F sin testa pues es un campo escalar. Bueno, lo que estamos aplicando aquí es 2 veces el operador Nabla, 2 veces un operador diferencial. Eso quiere decir que me estoy enfrentando a 2 derivadas parciales, 2 derivadas consecutivas. Y estos serían lo que le llamamos invariantes de segundo orden, precisamente porque está involucrando segundas derivadas. Ahora, el gradiente, el rotacional y la divergencia se le conocen como invariantes de primer orden. Y el término invariante hace referencia a que pues no hay variación cuando hacemos cambio de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo vectorial en el sistema de coordenadas cartesianas x, y, z, calculo su rotacional y me devuelve que el campo es irrotacional, si cambio las coordenadas a esféricas, a cilíndricas, a v, w, siempre y cuando sean ortogonales, eso quiere decir que el campo va a mantenerse como irrotacional. Si a un campo le calculamos la divergencia y nos devuelve que es un campo solenoidal, pues va a ser solenoidal en coordenadas cartesianas,
en coordenadas cilíndricas, en esféricas, en coordenadas UVW, siempre y cuando esas coordenadas sean ortogonales. Por eso es que se les conoce como invariantes. No importa en qué sistema de coordenadas calculen el gradiente, el rotacional, la divergencia o este nuevo operador que le vamos a llamar laplaciano, independientemente del sistema de coordenadas, se va a conservar el resultado. El rotacional, la divergencia o el laplaciano o el gradiente que obtengamos en x, y, z va a ser el mismo si cambiamos las coordenadas. Ese mismo resultado no cambia, no varía, por eso es que se le conocen como invariantes. Este pues es de segundo orden porque involucra segundas derivadas parciales. Los anteriores pues son de primer orden porque nada más involucra la primera derivada. Bueno, el que nos va a interesar y que vamos a conocer como laplaciano es la divergencia del gradiente, de un gradiente. Entonces, si tenemos un espacio vectorial, un campo escalar, le calculamos su gradiente y al momento de calcularle su gradiente, encontramos que se trata de un campo vectorial, le calculamos su divergencia, eso es lo que vamos a conocer como el laplaciano. Entonces, la divergencia de un gradiente es el laplaciano. También lo podemos expresar de esta forma. Nabla al cuadrado f. No porque se esté multiplicando el operador nabla por sí mismo, sino porque estamos aplicando una segunda derivada parcial. Entonces, en términos de x, y, z, el laplaciano de una función escalar pues es lo mismo que la segunda parcial de f respecto de x, segunda parcial respecto de y, y segunda parcial respecto de z. Y si ustedes recuerdan, cuando teníamos una función escalar, la derivábamos parcialmente, llegábamos hasta la segunda derivada, todas las segundas derivadas, pues obteníamos la matriz hessiana. Entonces, el laplaciano también la podemos catalogar como la traza de la matriz hessiana. Y este operador en particular es importante en toda la teoría de ondas. Esta que es la ecuación de onda, pues incluye aquí al laplaciano, donde esa letra griega psi es la función que nos representa una magnitud física dependiente tanto de la posición como del tiempo, y que si cumple con esta ecuación, pues se trata de una onda, ¿no? A ver, aquí nada más rápidamente, así saliéndome un poquito del tema. ¿Qué es una onda? Ajá, exactamente, eso es una onda. Si yo tengo un fenómeno físico que me crea una perturbación y se propaga por algún medio, eso es una onda. Entonces, si ese medio físico satisface esta ecuación, pues significa que se trata de una onda, ¿no? La ecuación de onda. Incluso hay una modificación de esta en la mecánica cuántica que le da nacimiento a lo que es la ecuación de Schrödinger.
Y pues está relacionada con los números complejos, porque a final de cuentas esas perturbaciones pues las podemos representar matemáticamente en general con funciones seno y coseno. Y de lo que ya hasta este momento saben de ecuaciones diferenciales, porque es una ecuación diferencial que incluye senos y cosenos, pues eso quiere decir que estoy involucrando números complejos, que se da directamente en la parte de la mecánica cuántica, ¿no? La parte de números complejos. De hecho, la ecuación de Schrödinger está definida a partir de números complejos, con la unidad imaginaria i. Entonces, el laplaciano es sumamente importante en toda la teoría que involucra las ondas y en consecuencia matemáticamente involucra números complejos. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso porque pues este es cálculo vectorial, es digámoslo así como que un peldaño abajo del, de lo que serían matemáticas avanzadas, que es el cálculo vectorial pero con números complejos. Entonces hasta aquí pues nada más vamos a mencionar dónde encontramos el laplaciano y pues de dónde viene. Por eso no voy a dar así como que una explicación más a detalle como lo hice con el gradiente y con el gradiente, bueno, sí, con el gradiente, ¿no? En el tema 1, con la divergencia y con el rotacional. Entonces aquí es nada más instrucción de que sepan dónde utilizamos esto y que está relacionado con los números complejos, ¿sí? Ahora, dos cosas importantes respecto al laplaciano. Primero, este va a ser un escalar, va a ser una función escalar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la función escalar f, le calculo su gradiente, obtengo un campo vectorial. Y al calcular la divergencia, pues obtengo una función escalar, un campo escalar. Entonces, este puede tomar el valor de 0. Y cuando toma el valor de 0, eso quiere decir que f se denomina campo o función armónica. El campo escalar f va a ser armónico, la función escalar f va a ser armónica si su laplaciano es igual a 0. Entonces, la función armónica pues tiene que ver precisamente con el nombre esto de armónico, tiene que ver con el movimiento armónico simple y que tiene que ver con funciones senos y cosenos, que como les comenté hace un momento, pues es sumamente importante en lo que se conoce como el análisis complejo, el análisis de Fourier, que tiene que ver precisamente con funciones senos, cosenos, como una base de ortogonal, ¿sí? Entonces, esto de la parte armónica, pues debe su nombre al análisis de Fourier. Y pues bueno, el otro punto es cuál es la expresión del laplaciano en coordenadas curvilíneas. Si yo tengo, por ejemplo, la función escalar que depende de u, v y w, este sí va a estar pesado. Porque el laplaciano es este.
Y ahí lo tenemos. Me faltó eso, es segundas derivadas y me faltó poner la parcial de f respecto de u. Entonces ahí tienen la parcial, por ejemplo, la primera componente sería la parcial respecto de u del producto de factores de escala de v y w entre el factor de escala en u por la derivada parcial de f en u. Ese f con subíndice u pues es la otra notación de derivada parcial. Es la parcial de f, la parcial de v y la parcial de respecto de w. Así es como calculamos el laplaciano en este sistema, en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Por eso es que les digo, este sí está bastante feíto. Porque es la combinación del gradiente con el laplaciano. Voy a tener el campo escalar, este va a ser el campo escalar. Que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es calcular el laplaciano de este campo escalar. Bueno, entonces, pues aquí es más o menos como volver al tema en el de máximos y mínimos y pues calculamos segundas derivadas parciales. Entonces, a ver, primera parcial respecto de x, de esta función f, pues es 6xy menos 3yz. ¿Sí? Primera parcial respecto de y, 3x cuadrada menos 3xz. Y primera parcial respecto de z, 4z menos 3xy. Entonces ya tenemos las primeras derivadas parciales de este campo escalar. Pues calculamos las segundas. Segunda parcial de f respecto de x, 6y. Segunda parcial respecto de y, pues es 0. Y segunda parcial respecto de z, pues es 4. Y de esta forma, al calcular el laplaciano que tenemos aquí, pues nos quedaría 6y más 0 más 4 y ya tenemos el laplaciano. Si nos hubiese devuelto 0, pues significa que la función f es armónica. Y listo, pues ya tenemos calculado el laplaciano de este campo escalar. Recordemos que el laplaciano lo calculamos sobre un campo escalar. También hay un laplaciano respecto a campos vectoriales. Podemos calcular, por ejemplo, el laplaciano de un campo vectorial. Y pues eso no es otra cosa más que calcular el laplaciano de cada una de sus componentes.
Ese sería el laplaciano de un campo vectorial. También se podría calcular.